queremos que las trabajadoras y los trabajadores del sector turístico conozcan cuáles son las preocupaciones que tiene el sindicato, cuáles son las denuncias que hacemos en relación con las situaciones en las que están. Queremos que las trabajadoras y los trabajadores del sector turístico además tengan la ocasión, sus representantes, en esta reunión que vamos a tener después de este encuentro con los periodistas, también de expresarnos cuál es la situación en la que viven. Primero, el incremento de precios que ha habido por parte del sector turístico en nuestro país permite una mejora sustancial de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores. Lo que depende en cuál de los sectores de la hostelería, puede ir de entre el 30 y pico por ciento hasta el 10% en otros sectores. Eso no tiene ninguna repercusión sobre los salarios. Al contrario, se está escatimando a las trabajadoras y a los trabajadores del sector sus salarios. Las condiciones de trabajo en el sector, todos sabemos que nada tienen que ver con la legislación actual en materia de regulación de jornada, de condiciones de trabajo que existen en nuestro país. Ayer, viniendo del aeropuerto de Málaga en un taxi, el taxista nos explicaba hasta qué punto lo difícil es encontrar algún establecimiento en Málaga que las trabajadoras y los trabajadores de la hostelería, del turismo, trabajen solo 8 horas. Que lo habitual, y además eso lo hemos visto incluso defender en medios de comunicación, no en Málaga, pero sí en Sevilla, como consecuencia de la feria, como algo normal, lo que es absolutamente anormal y lo que es absolutamente insoportable, que son jornadas de trabajo de 12 horas, en muchos casos además con contratos a tiempo parcial de 4 y en el mejor de los casos cobrando una parte de esa diferencia en dinero no legalizado. En ese sentido, yo quiero ser muy claro y muy tajante. O se mejoran las condiciones de estas trabajadoras y de estos trabajadores, o que luego no se quejen que no haya trabajadores y trabajadoras para trabajar en el sector. Lo que no vamos es a solucionarles el problema con la entrada de cupos de trabajadores contratados en origen para trabajar en este sector, porque lo hemos dicho y hoy lo vuelvo a reiterar, nos vamos a oponer de manera tajante. Hay que mejorar las condiciones de trabajo y de vida de estas trabajadoras y estos trabajadores. Y en ese sentido, si ustedes miran dónde faltan trabajadores, coincide con los puntos calientes de las costas de nuestro país, de las zonas más turísticas. Claro, ¿cómo se puede pedir a un trabajador o una trabajadora que venga a trabajar a Málaga por 1.200, 1.300, 1.400 euros al mes y que además tenga que alquilarse una vivienda durante el periodo de verano, el periodo alto en relación con el turismo? Pero eso ocurre en Málaga, pero ocurre en la Comunidad Valenciana, ocurre en las Islas Baleares, ocurre incluso en las estaciones de esquí en el Pirineo, que estaré con ellos el viernes durante la temporada alta turística, que ahora también es en verano como consecuencia del cambio climático. Por tanto, este es un sector que necesita una actualización de las condiciones económicas, de las condiciones de trabajo, y que además las administraciones tienen que ser conscientes que las licencias para construir hoteles tienen que ir también acompañadas de licencias para construir vivienda social protegida, para que las personas que vayan a trabajar en los hoteles tengan garantizadas sus situaciones desde el punto de vista del alojamiento. Es en ese sentido, en el sentido que queremos trabajar, siendo conscientes de que este año se ha producido una verdadera revolución por lo que hace referencia a la contratación en el sector de la hostelería. Tendremos tiempo de analizar lo óptima o no que es, porque es evidente
que el crecimiento de la contratación a tiempo parcial nada tiene que ver con los trabajos a tiempo parcial, tiene que ver con un nuevo sistema que las empresas están utilizando para no aplicar la obligación que tienen de hacer contratos indefinidos a jornada completa, si es que el trabajo que realizan es un trabajo a jornada completa, como ocurre en la mayoría de los casos. Pero en todo caso, que hayamos pasado de poco más del 8% de contratos indefinidos a más del 50%, me parece un dato suficientemente importante como para que lo valoremos y que a partir de aquí veamos cuáles son las cuestiones que en el futuro habrá que abordar en relación con la contratación, sobre todo por la utilización que yo creo que se están empezando a detectar que se hace poco razonable de los contratos a tiempo parcial. Ellos que se viven en la Comunidad de Madrid, es muy bonito hablar de libertad cuando esa libertad lo que priva es a otras personas de tener su propia libertad para por lo menos tener un día de fiesta que se podría hacer sin ningún tipo de complicación, porque no hay ninguna necesidad de tener los comercios abiertos de alimentación hasta las 11 de la noche. Ayer he estado en Zamora, he estado hablando de incendios, podría haber venido a Málaga también a hablar de incendios y de la necesidad imperiosa que hay de coordinar las políticas en la lucha contra los incendios, de que los trabajadores y trabajadoras tengan medios suficientes, de recordar a las personas que han perdido la vida en los incendios laborales, también en los incendios forestales, también en Málaga, y enviar un abrazo a todos los que en estos momentos están luchando contra los incendios para poder conseguir que nuestro país no se queme por los cuatro costados como está pasando este verano. Yo creo que el mes de septiembre, como viene ocurriendo en España, va a ser un mes en el que se va a incrementar el desempleo. Sería milagroso que no pasara, máxime con el año turístico que estamos teniendo, pero a mí me da la impresión de que vamos a ir a un proceso gradual de bajada del turismo, seguramente más gradual que en otros años, y eso seguramente que también posibilitará que los efectos sobre el desempleo sean menores. Creo que además hay que tener en cuenta que hablamos que muchos de estas trabajadoras y trabajadores, aunque vayan al desempleo, tendrán garantizado la llamada el año que viene para tener un empleo como consecuencia de este cambio importante en relación con la legislación, que son fijos discontinuos, por lo tanto que van a tener un contrato de carácter indefinido y que el año que viene van a ser llamados para volver a trabajar. Hay que pagar más. Efectivamente tenemos que formar al personal y por eso hay que hacer contratos de carácter indefinido, aunque sean fijos discontinuos. Hay que respetar las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras que no se están respetando, y eso lo sabe cualquiera que salga a la calle y pregunte en Málaga a cualquier trabajador. Lo difícil es encontrar uno que diga que se está respetando las 8 horas de trabajo y sus turnos de descanso, y creo que con eso y instando también a las administraciones públicas a que solventen los problemas de alojamiento de estas trabajadoras y de estos trabajadores, con toda seguridad que vamos a mejorar mucho el prestigio del trabajo en la hostelería y las personas que están dispuestas a trabajar. Un convenio que tiene mejores condiciones, y es una obviedad situar que por este orden Baleares y Málaga tiene mucho que ver con la fuerza de las organizaciones sindicales, y empiezo a explicar la segunda también. Solo se firman convenios muy importantes y en buenas condiciones donde hay organizaciones sindicales potentes, donde los trabajadores eligen representantes en las empresas, donde hay afiliación sindical, ¿no? En Andalucía hemos tenido un ejemplo clarísimo, que es el convenio del metal de Cádiz, que creo que ha sido un ejemplo en ese sentido. Yo creo que hay que hacer algo más
en las zonas turísticas muy tensionadas de nuestro país, que no solo pasa por los convenios colectivos, antes lo he dicho, aunque una parte muy importante pasa por los convenios colectivos, que es generar condiciones de vida para las personas que trabajan en el sector. Es que aunque el convenio de Baleares sea el primero de España, no tiene ninguna relación con el coste que va a tener una trabajadora o un trabajador que decida ir a trabajar de la península a las islas a hacer la temporada. Y ocurre pues exactamente lo mismo si eso te ocurre en Málaga. Y lo que tenemos que pensar es que en el siglo XXI los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país quieren trabajar y vivir dignamente. Y que por tanto tenemos que garantizar esas condiciones de dignidad de vida. Hay algunos empresarios del sector que han pensado que podían resucitar los viejos sótanos de los hoteles que durante algún tiempo pues se utilizaban en la costa. Yo, que he sido secretario general de la UGT de Cataluña, pues lo he visto con gente que iba de Andalucía a la Costa Brava a hacer la temporada turística y que dormían hacinados en los sótanos de los hoteles. Eso ya no es posible. Por tanto, también desde ese punto de vista, los ayuntamientos, las administraciones tienen una responsabilidad, que es que cuando das una licencia para un hotel, pues tienes que pensar que la gente que va a trabajar en ese hotel de temporada tiene que tener una solución habitacional para entenderlo, ¿no? Y en relación con la última reflexión, que sería pues mucho más amplia y que yo creo que además no tenemos tiempo para ello, pero en todo caso, la fuerza de los sindicatos no es teórica, es práctica. Quiero decir, aquí podemos estar analizando durante mucho tiempo si sí, si no, si perdemos afiliación, si ganamos afiliación. Nosotros tenemos muy claro que el peso de las organizaciones sindicales en nuestro país en los últimos años ha mejorado de manera sustancial. El reconocimiento de los trabajadores hacia las organizaciones sindicales en nuestro país ha ido creciendo de manera exponencial. Y yo estoy convencido que eso se va a poner de manifiesto en las movilizaciones que vamos a ir convocando, como se puso de manifiesto en las movilizaciones que ya hemos hecho en los últimos meses. Repito, Cádiz está cerca, lo habéis visto directamente, pues el sindicato que ostentaba la mayoría absoluta en la mesa de negociación del convenio de Cádiz era la UGT, no era el Viento, era la UGT, por lo tanto una de las organizaciones protagonistas del conflicto. O en Cantabria, que ha ocurrido 3/4 de lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tendemos siempre, desde el punto de vista de los medios, de hablar mucho más de aquellos sectores que tienen un impacto mucho más grande sobre la economía o sobre las personas. Y en ese sentido es verdad que ahora la Gran Bretaña es noticia no solo por la cantidad de huelgas, sino específicamente por los sectores que hacen huelga, que tienen una gran incidencia sobre la economía. Nosotros, como que esos sectores en muchos casos ya tienen los convenios solventados, son del sector público y están en un proceso de negociación diferente, pues seguramente que lo que vamos a tener que hacer, y estamos haciendo y estamos trabajando, es coordinar todos los sectores, de tal manera que las movilizaciones serán grandes movilizaciones en las que no solo habrá los trabajadores y las trabajadoras de un sector, sino que sumaremos todos los sectores que no tienen firmado su convenio, o todas las empresas que no tienen firmado su convenio, para que realmente esa presencia, esa fuerza que parece que la COE necesita que se visualice para firmar el convenio, porque luego lo firman, como hicieron en Cádiz o como hicieron en Cantabria, pues que lo visualice en la calle. A mí me parece que seguramente que podríamos evitar todo eso en una mesa de negociación, pero no creo que sea posible. Fundamental, que lo va a ser en los próximos meses, lo ha sido durante el año 22, que son los salarios. Los salarios tienen que crecer en nuestro país. Las empresas están teniendo beneficios altísimos, y estos beneficios, con todos mis respetos, si no se reparten con los trabajadores y las trabajadoras, que son los que han posibilitado la generación de estos beneficios, no van a ir al bien común del país.
van a ir a los bolsillos de unos poquitos que, por cierto, no necesitan más dinero. Por eso, para nosotros, la política salarial en nuestro país tiene que pasar por aumentos salariales que tengan como eje central el crecimiento de los precios, de tal manera que, más allá de la cuantía inicial que se haga en los convenios colectivos de la subida de los salarios, tiene que haber una cláusula de revisión. La COE tiene dos alternativas: o enfrentar un otoño, un mes de octubre, finales de septiembre, de movilizaciones generales en el país. Los convenios no se están firmando, la mayoría de los convenios están en estos momentos en una situación de parálisis como consecuencia de este planteamiento que está teniendo la patronal de no facilitar incrementos salariales que mantengan el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Y si no hay por parte de la COE un retorno a la mesa de concertación, si por parte de la COE se continúa con este planteamiento que tienen durante el año 22, pues el conflicto está servido y nosotros vamos a ir a un proceso de coordinación de las movilizaciones, de todos los convenios que están pendientes, de tal manera que podamos visualizar en nuestro país grandes movilizaciones por los salarios. Grandes movilizaciones por los salarios como las que se están haciendo en estos momentos en el continente europeo. Lo que está ocurriendo en la Gran Bretaña pues es lo mismo que va a ocurrir con toda seguridad en Francia, que está ocurriendo en los Países Bajos y que va a ocurrir en el conjunto del país, de los países del entorno, porque efectivamente la inflación es insoportable, la pérdida de poder adquisitivo es insoportable, por lo tanto tenemos que mejorar el poder adquisitivo de los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores. En ese contexto también decirle al gobierno que en el mes de septiembre tenemos que dejar listo el aumento de salarios para los empleados públicos, que quedó colgado en el mes de julio, y por supuesto si no hay una respuesta positiva también habrá movilizaciones en el sector público. Y acabo con un tema para nosotros prioritario, fundamental, que es el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional hay que actualizarlo, y actualizarlo no con las previsiones que teníamos, sino con las nuevas realidades. Los 1.049 euros que determina el 60% del salario medio, que los expertos calculaban para el año 23, es evidente que se queda corto. Se queda corto porque hay que actualizarlo. Esta es una previsión que se ha hecho hace más de 3 años y en más de 3 años hay que actualizarlo. Pero se queda corto además porque la inflación requiere un salario mínimo interprofesional que combine también el crecimiento de la inflación. Con una inflación del 10%, con todos mis respetos para el gobierno, no puede decir que está pensando en los que tienen menos, en los más débiles, en que nadie se quede atrás, todas estas frases tan bonitas que escuchamos un día sí y otro también, y luego aplicar una subida del salario mínimo interprofesional que sea la mitad del coste de la vida, porque eso en ningún caso va a permitir que las personas que tienen menos, que son las que cobran el salario mínimo interprofesional, puedan mantener su nivel de vida. Por eso para nosotros es importante que hablemos de un aumento de salarios que tenga relación con el IPC, con el 10%, y por tanto que estemos en unos salarios mínimo interprofesional de los 1.100 euros, que creo que efectivamente ayudaría a muchas personas, a muchas familias a poder llegar a final de mes. Pues lo tenemos, nuestras movilizaciones tienen una relación muy directa con el momento que vivimos. Si la COE se sienta a negociar y tiene una posición que permita que los convenios colectivos se firmen manteniendo el poder adquisitivo de los salarios, es decir, con cláusulas que nos permitan revertir a los salarios el aumento de los precios, pues yo creo que no va a haber conflictividad.
y si por parte de el gobierno hay sensibilidad en relación con los empleados públicos y se piensa que los empleados públicos no pueden ser los paganos de todas las crisis, o el salario mínimo interprofesional tiene una subida de acuerdo con el momento económico que vivimos, pues seguramente que habrá menos movilizaciones. En todo caso, hay un condicionante que tiene que ver con nuestras reivindicaciones, pero yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que no por decirlo pasa. Es decir, no por decir que esta crisis no va a ir a costa de los trabajadores, no va a costa de los trabajadores si no se toman medidas concretas. No por decir que esta crisis no vamos a permitir que los más débiles sean los que la paguen, que vamos a ayudar a las familias que tienen menos, pues mire, está muy bien, pero suba el salario mínimo interprofesional, porque en este país no hay nadie que tenga menos que las personas que están regidas por el salario mínimo interprofesional, y a mí me parece que no subirles el salario mínimo interprofesional de acuerdo con el IPC, o lo que es lo mismo, hacer un recorte del 50% en la subida, pues no es pensar en esas personas, con toda sinceridad. Pues mal, yo creo que sería bueno que España recobre niveles de consenso por lo que hace referencia a estas políticas que nadie quiere poner en marcha, pero como consecuencia de la crisis en la que estamos sometidos, guerra, salida de la pandemia, es necesario poner en marcha. Nosotros fuimos llamados, fuimos escuchados por parte del gobierno. Creo que es un paquete de medidas discutible como cualquier otro, pero en todo caso dentro de las líneas que están marcando el resto de países de la Unión Europea. Creo que es una manera menos costosa para los ciudadanos y las ciudadanas que ir a otras medidas que si no habría que poner en marcha, y que algunos países del entorno europeo seguramente que van a tener que poner en marcha, que es recorte directo a la producción del país, y por tanto a mí me parece que sería bueno e importante que retomáramos niveles de consenso. En realidad falta mucho para las elecciones. Los ciudadanos y las ciudadanas necesitamos soluciones, y en ese sentido me parece que recobrar niveles de consenso político sería muy importante. Pues la verdad es que habremos de ver cuáles son las peticiones. La verdad es que estamos en un proceso de sequía gravísimo en todo el país. Yo soy de Asturias y vengo de Asturias, y en Asturias también, pues por primera vez en mucho tiempo hay zonas que hay restricciones de uso de agua. Habrá que, en todo caso, analizar el porqué, y sobre todo también una cosa que me parece muy importante, que es que los trabajadores del campo tienen derechos, y creo sinceramente que hay una parte de los empresarios agrícolas que deberían de no solo pensar en ellos cuando les afecta, sino también pensar en sus trabajadores y en sus trabajadoras, ¿no? Y me estoy pensando en los que viven hacinados en campamentos, pero también estoy pensando en las mujeres que están trabajando en el manipulado, que están en el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, creo que es un paquetito que no estaría mal que nos pusiéramos de acuerdo y que habláramos, porque creo que colectivamente lo vamos a solventar mejor. Como yo no creo en las rogativas, lo de la lluvia es un tema que es un poco más complejo si no se utilizan algunas otras tecnologías para poder tener y disponer de más agua. Y bueno, creo que ese es el punto que todavía hemos hablado menos, pero más que va a complicar más la vida desde el punto de vista económico, ¿no? La subida del Euribor, que está muy ligada también a la subida de los tipos de interés. El Euribor, porque va a afectar de manera dramática a muchas familias que tienen concertada una hipoteca, y en ese sentido a mí me parece que la banca, que tanto despotrica y ha despotricado en relación con el impuesto que le ha puesto el gobierno, me parecería más razonable que
despotricar contra este impuesto, fuéramos pensando que seguramente que el gobierno va a tener que poner en marcha alguna línea de crédito para poder ayudar a aquellas personas que van a tener más dificultades para poder hacer frente a sus responsabilidades desde el punto de vista hipotecario. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar con la idea de que las próximas reuniones que tengamos con el gobierno para hablar de esta materia, una de las cuestiones que pueda situar es algún tipo de compromiso de soporte a las familias que no puedan hacer frente a sus hipotecas, porque con eso estaremos solventando dos problemas, el de las familias y el de la banca. El uno, que es el que a mí más me preocupa, pero el otro que también me preocupa como país, que es la propia solvencia de los bancos, que en la medida en que se pueda hacer un fondo para hacer frente a esas necesidades, seguramente que nos permitirá abordarlo mejor.